vamos a hablar de cómo hacer un procedimiento siguiendo el estándar internacional de procedimientos ISO, que vamos a llegar prácticamente a esto que estamos viendo en pantalla. Tenemos objetivo, alcance, referencias. Algo aquí interesante es decirles que, por ejemplo, en la parte de referencias, EO significa son libros, manuales, tipo de cosas. EB son los entregables que suceden entre una actividad y otra. En otro video vamos a hablar de cómo hacer un diagrama de flujo utilizando el estándar de procedimientos ISO. Y tenemos la descripción, tenemos las actividades, tenemos los responsables y así sucesivamente. Entonces vamos a llegar a esto, que es un procedimiento bastante completo que ustedes pueden tener en su empresa. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que a final de cuentas la estructura del procedimiento parte de un dominio que viene siendo la empresa. Lo que sigue para abajo es un proceso y el nivel inferior es la actividad, que es lo que estaríamos hablando que es el instructivo de trabajo o los pasos que suceden dentro del proceso. Entonces, con esta pequeña explicación de la estructura, vamos a entrar a un caso. Vamos a suponer que tenemos, es una empresa donde tenemos a un gerente de operaciones, a su asistente, y lo que hacen ahí estas dos personas es la administración del área. Entre las habilidades que necesita la parte del asistente, dice que tienen que conocer la gestión laboral, conocimientos técnicos del clima organizacional, y abajo nos habla de que sus funciones principales son realizar los reportes de asistencia, de personal a su cargo, cambios en la plantilla, etcétera. Entonces ustedes lean con detenimiento esta parte. Ahora, ¿qué es lo que es el primer paso? El primer paso precisamente sucede aquí, en la parte donde dice sus funciones, porque lo primero que tenemos que hacer es encontrar cuáles son las funciones. Funciones es equivalente a la actividad. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que realizar los reportes de asistencia del personal es una actividad. Realizar los cambios necesarios para cubrir otra actividad. Entonces, como ven, aquí es donde encontramos todas esas actividades que vamos a poner dentro de los pasos del procedimiento. Entonces, de aquí sacamos una lista. Esa lista, como ven, identificando, por ejemplo, el primero, reportar asistencia. Si se fijan, ahí dice realizar los reportes de asistencia del personal a su cargo. Cubrir ausencias, cubrir al personal libre, analizar resultados de sucursal, análisis de los resultados diarios. Entonces, como ven, aquí en la redacción nos va diciendo cuáles son las funciones. Por ejemplo, en el caso de la actividad 6, EA6, vemos que cubrir los diferentes puestos. Como vemos, la EA6 es lo mismo que EA2, entonces lo que hacemos es que esa la cancelamos. Vamos a decir que no la vamos a utilizar porque está duplicada. Y aquí ya tenemos nuestras 6 actividades que van a corresponder o que van a formar nuestro proceso. Nuestro siguiente paso es hacerlo en un diagrama. Ahora sí vamos a ponerlo en un diagrama. Como si ven, estamos acomodando lo que viene siendo la actividad 1 y luego después decimos, ¿sabes qué? Se va a hacer la actividad 2, que es cubrir las asistencias. Después de reportar la asistencia, pues ya sabemos decir que alguien nos faltó, entonces hay que cubrir esa asistencia. Por otro lado, tenemos en la parte de control de costos y gastos. De ahí realizamos informes de costos y egresos con la parte de las asistencias y lo que viene siendo la parte de costos y gastos. Entonces podemos decir, la siguiente actividad sería analizar los resultados de la sucursal. Y por último, la actividad 7, que sería realizar las juntas de gerencias para analizar o revisar los resultados de la sucursal. Entonces, nuestro siguiente paso es acomodar las actividades en la secuencia. Y luego de aquí entramos al siguiente paso, que ahora sí, ¿cuáles son los entregables que tenemos de cada actividad? Si se fijan, ya no tenemos rombos, ya no existe el concepto de rombos. Ya no es, si pasa esto, hago esto, si pasa el otro, hago esto otro. Esto más bien es una secuencia natural, como sucede en la vida real. Por ejemplo, tenemos reportar asistencia. Como ven, generamos dos eventos resultantes, que sería detectar las ausencias y reportar la asistencia del día. Entonces, estos eventos, uno
se va a la parte de cubrir asistencias, que me genera un evento que son las ausencias ya están cubiertas, que con este otro evento y el evento que traigo aquí abajo, como ven, informados costos y gastos, nos integramos a la actividad 3. Algo aquí importante a considerar o mostrarles es que el rojo significa que ese evento no es un evento de fin, tampoco ya existe el concepto fin. Lo que quiere decir es que ese evento o ese resultante de ahí va a ir a un proceso que no es a un proceso externo. Lo mismo lo vemos en los eventos verdes. No quiere decir que se generaron por generación espontánea. No. Este es un evento que lo generó un proceso que no es este proceso, pero que es una entrada para este proceso. Y como ven, tenemos dos. Por acá tenemos la parte del otro evento rojo, que es el evento 10, que es realizar juntas gerenciales del mes, o más bien, perdóname, ya están realizadas las juntas gerenciales del mes. Entonces, este resultado me va a llevar a otro proceso que la información generada de ahí, pues, es el resultado de lo que hicimos en este proceso. Lo que sigue ahora es acomodar a las personas. ¿Se acuerdan que vimos que había dos actores en esta redacción? Uno es el asistente de operaciones y el otro es el gerente de operaciones. Bueno, entonces lo que hacemos es, vamos a acomodar esos dos puestos dentro de mi diagrama a cada una de las actividades. No importa que se repitan, porque la manera de hacer un diagrama siguiendo el estándar ISO de procedimientos te indica que tienes que relacionar el puesto a cada una de las actividades. No hay con que este puesto lo hacen todos estos y ese otro puesto todos estos, como lo vemos en otro tipo de diagramación. Aquí el estándar ISO de procedimientos te dice tienes que relacionar específicamente cada puesto a cada una de las actividades donde participa. Ya que lo tenemos, entonces nos vamos a la parte de acomodar los documentos. Si ven, aquí encontramos dos tipos o dos características. Unos que están amarrados al evento y otros que están amarrados a la actividad. ¿Qué es lo que significa? Por ejemplo, en el caso de tenerlo amarrado al evento, significa que ese documento va a tener algún proceso de transformación. Entonces, la solicitud se va a procesar y se va a generar un documento de control de costos y gastos que se genera a partir de la actividad. En el caso de lo que tenemos aquí arriba de la Ley Federal del Trabajo, es un documento que controla el desempeño de la actividad. O sea, digamos como si fuera una consulta. Entonces, todos los reportes que a final de cuentas yo utilizo como referencia, por ejemplo, un formato, puede ser un reporte que yo lo utilizo para realizar mi actividad, pero que no le hago nada al reporte, esos entrarían o estarían conectados a la actividad por arriba. Y los reportes que yo genero, es decir, genero el reporte de control de gastos, pues entonces se va como resultante en la actividad, que es donde dice, por ejemplo, aquí tenemos el OV5, que es reporte de resultados, pues fue generado de la actividad 3 que dice analizar resultados de la sucursal. Yo generé ese reporte. Y como vemos en el 6, donde está la minuta, pues esa minuta es la que vamos a imaginarnos que se va a llevar a otro proceso que tomará la minuta para realizar cumplir con algún objetivo de algún otro proceso. Lo que sigue es, cada una de las actividades tenemos que describir qué es lo que sucede en la actividad de manera general. Por ejemplo, reportar asistencia. Al inicio de cada turno, con el uso del reloj checador, se genera el reporte de asistencia para detectar ausencias. Entonces, en cada una de las actividades lo que nosotros vamos a hacer es tener esa descripción. Esta descripción es la que nos sirve para que después, en el procedimiento, nosotros podamos tener, como vemos aquí abajo, que ya tenemos nuestro documento. Lo que hacemos lo armamos. Entonces, el objetivo, ponemos los objetivos del proceso que estaban en la redacción, que dice mantener la dirección de la sucursal. No entré en esa parte, lo veremos en otro video. Luego tenemos el alcance, estamos hablando de todo el personal de la sucursal, las referencias que vienen siendo los documentos que se utilizan como manuales, instructivos, etcétera. Los resultados, estos son todos los eventos que salen de cada una de las actividades, todo lo que sucede.
En el punto 5 ya viene ahora sí la descripción de lo que sucede. Entonces decimos, cada vez que inicia el turno laboral o se ha recibido una solicitud de costos y egresos, que se acuerdan son los eventos verdes de inicio del proceso, se deberá cumplir con lo siguiente. Y luego estamos poniendo paso 1, actividad 1, en la secuencia en la que está en el diagrama. Entonces decimos, al inicio de cada turno, con el uso del reloj checador, se genera el reporte de asistencia y el responsable es el asistente de operación. Y así vamos dándole un acomodo a lo que viene siendo nuestro procedimiento. Entonces, como ven, es algo que siguiendo este estándar ISO de cómo hacer procedimientos, es realmente muy, digamos, muy directo, todo está muy estructurado y lo que hacemos es empezamos a acomodar, pero siempre a partir de nuestro diagrama de flujo. Muy bien, muchas gracias.